Hola y bienvenidos a Pulso Global. Hoy no estamos aquí para hablar de medallas, sino de mártires. Estamos en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Es el 16 de octubre de 1968. Hace menos de 2 semanas, el suelo de esta ciudad bebió la sangre de cientos de estudiantes en la plaza de Tlatelolco. El aire huele a pólvora y a miedo. Pero en la pista, 3 hombres están a punto de ejecutar una maniobra que no fue diseñada por entrenadores, sino por sociólogos y teólogos de la liberación. Esto no es una entrega de premios, es un exorcismo político. En este primer episodio de nuestra serie Boicots y Protestas, cuando el deporte dijo no, vamos a descender a las profundidades del saludo del Black Power. Analizaremos la psique de Tommie Smith y John Carlos, la traición institucional del COI y la figura mesiánica y trágica de Peter Norman. Prepárate, porque vamos a desmantelar la mentira de que el deporte no debe mezclarse con la política. Pulso Global. Despierta el debate. Desafía lo que crees. Para entender por qué 2 jóvenes atletas se arriesgaron a morir esa tarde, debemos entender el año 1968. No era un año cualquiera, era un colapso sistémico global. La herida abierta de EE-UU. Solo meses antes, James Earl Ray había asesinado a Martin Luther King Jr. La esperanza de la no violencia se desvanecía. Las Panteras Negras ganaban terreno. El FBI, bajo el programa COINTELPRO de J. Edgar Hoover, vigilaba activamente a cualquier líder negro, incluidos los atletas. El apartheid global, Sudáfrica y Rodesia participaban en el sistema deportivo internacional, mientras segregaban y masacraban a su población negra. El Comité Olímpico Internacional miraba hacia otro lado. Entra en escena Harry Edwards, un profesor de sociología de la Universidad de San José. Él convenció a los atletas de que sus cuerpos eran propiedad del sistema. Si somos animales de exhibición en la pista, seremos hombres de protesta en el podio, decía. El OPHR no era un grupo de choque, era un think tank. Discutían cómo el éxito deportivo afroamericano era usado por EE-UU como propaganda de democracia ante la Unión Soviética, mientras en Alabama los mismos atletas no podían entrar a un restaurante por la puerta principal. Hablemos ahora de la hazaña técnica. Tommie Smith corrió con una lesión en el aductor. John Carlos era el favorito, pero Smith ejecutó una fase de aceleración que todavía se estudia en biomecánica. Cuando Smith cruza la meta con los brazos en alto, no solo rompe el récord mundial, rompe la barrera de lo posible. Se convierte en el primer ser humano en correr a una velocidad media de 36.3 km/h de manera oficial bajo los 20 segundos. Pero observen su cara al terminar. No hay alegría, hay una determinación mística. Sabe que lo que viene a continuación es el verdadero reto. Suben al podio. La multitud ruge. Suena el himno. Y entonces ocurre lo impensable. Analicemos cada milímetro de esta imagen, porque aquí hay capas de significado racial, espiritual e incluso económico, que la televisión censuró en su momento. Los guantes de seda. No eran un saludo nazi, como dijo la prensa amarillista. Eran seda negra. Representaban la negritud y la fuerza. Al usar uno cada uno por falta de presupuesto, crearon una imagen de unidad. 2 hombres, un solo puño. El cuello de la chaqueta. John Carlos dejó su chaqueta abierta. Esto era una violación flagrante del protocolo olímpico. ¿Por qué? Para representar a los trabajadores de cuello azul y a los desposeídos que no encajaban en el traje impecable del establishment. Los calcetines sin zapatos. Esto es pura semiótica de la pobreza. Caminar sobre el podio más lujoso del mundo, mostrando que tu pueblo no tiene ni para calzado básico. El pañuelo y el collar. Smith llevaba un pañuelo negro, orgullo. Carlos llevaba cuentas de madera. Él dijo después:
eran para los que fueron colgados de los árboles, para los que fueron arrojados por la borda en el pasaje medio del comercio de esclavos. No era una protesta política, era un funeral público. La respuesta del COI fue una muestra de hipocresía histórica. Avery Brundage, presidente del COI, era un hombre que en 1936 elogió la organización de Hitler. Pero aquí consideró que el puño negro ensuciaba el espíritu olímpico. Fueron expulsados en pijama de la Villa Olímpica. Al llegar a EEU, el acoso fue total. Smith fue dado de baja del ejército. Carlos vio cómo su vida se desmoronaba. Pero el caso más doloroso es el de Peter Norman. Norman era el hombre blanco en la foto. Muchos creen que solo pasaba por ahí. Error. Norman era un firme creyente en la igualdad. Él les sugirió compartir los guantes. Al regresar a Australia, su país lo borró de la historia. A pesar de ser el mejor velocista de su nación, lo dejaron fuera de Múnich 72. Murió en 2006 de un ataque al corazón. En su funeral, Tommie Smith y John Carlos cargaron su ataúd. Fue el último acto de esa fraternidad nacida en México. El gesto de 1968 es el padre de todas las protestas modernas. Sin México 68, no existiría Colin Kaepernick hincando la rodilla, ni Lewis Hamilton usando camisetas de justicia social en la F1. Pero la pregunta para ustedes, familia de Pulso Global, es cruda. ¿Hemos avanzado realmente? Hoy vemos estas imágenes en documentales bonitos, pero en 1968, el 70% de la población mundial los odiaba. ¿Estamos odiando hoy a los atletas que levantan la voz por las causas de nuestro tiempo? ¿Es el silencio una forma de complicidad en el deporte de élite? ¿Qué pesa más? ¿Una medalla de oro que se oxida en una vitrina o un gesto de dignidad que vive por siglos? Déjanos tu reflexión abajo. Queremos que esta caja de comentarios sea un foro de debate sociológico. Gracias por acompañarnos en esta primera entrega. Si quieres entender cómo el deporte se convirtió en la mayor arma diplomática del siglo XX, suscríbete y activa la campana. En el episodio 2 entraremos en el corazón de la Guerra Fría, Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, Washington contra el Kremlin. El momento en que los estadios se convirtieron en muros de Berlín. Esto es Pulso Global. Despierta, analiza y comparte.